Consideramos un honor estar con el licenciado Pedro Ferriz, ya que en su larga carrera como locutor, comentarista y conductor, ha sido protagonista de grandes programas en la televisión en México. Recordamos las históricas transmisiones de los lanzamientos narrados por él del programa espacial Apolo que condujo El Hombre a la Luna. También recordamos el programa de Un Mundo Nos Vigila en su primera etapa tanto televisiva como radiofónica. Nuestro Centro de Investigador CIFEAX reconoce su gran labor ante los medios de comunicación para dar a conocer el fenómeno OVNI de una manera seria, sencilla y abierta, pero sobre todo con un gran coraje y entusiasmo, ya que el abordar el tema de los OVNIs en forma pública siempre le ocasionó incomodidades personales. El maestro Ferriz es en México el pionero de la investigación OVNI. Es autor de varios libros sobre el tema, como Un Mundo Los Vigila, publicado en 1972, Los OVNIs en México y la Arqueología de México en 1978, Los Hombres del OVNI en 1981, y también de una colección de 3 libros dirigida por él mismo, publicados en 1984. El licenciado Pedro Ferriz es un libro abierto, lleno de conocimientos, anécdotas y conocimientos ligados a la historia del fenómeno OVNI en México. Como director general de CIFEAX, nos sentimos muy honrados, maestro Ferriz, por habernos recibido gentilmente en su casa, por lo que con respeto le pedimos acepte nuestra admiración y reconocimiento a su extraordinario trabajo en pro del fenómeno OVNI en México. Pues muchas gracias, Carlos. En esta entrevista poco será lo que sacarás de nuevo, sin embargo, pues yo estoy, como dices tú, un libro abierto, tal vez sea un libro en blanco, pero con todo gusto contestaré o trataré de contestar tus preguntas. Muchas gracias, maestro, nuevamente. Maestro, ¿qué lo motivó a usted a entrar a estudiar el fenómeno OVNI? Posiblemente podría yo decir que por haber visto un OVNI, pero fue al revés. Primero me dediqué a la investigación del fenómeno. Esto arranca desde que yo estaba en la escuela primaria, una escuela primaria pues humilde, en donde yo cursé mis estudios de primaria allá en la escuela José Vicente Villada, en el ferrocarril de Cintura y la calle de Peña y Peña. Nuestros queridos maestros, que eran de esos maestros que sudan la camiseta y que tienen una verdadera vocación para el magisterio, el pobrecito sacrificaba sus horas de descanso para quedarse después de clases a leernos, y nos leía verdaderas preciosidades, joyas de aquella época. Nos leía Julio Verne, nos leía Flammarion, nos leía H.G. Wells, nos leía a Desiderio Pap, nos leía tantas cosas que a nosotros, pues niños, entre los 9, 10 años, nos dejaba verdaderamente azorados y echó a volar la imaginación de muchos de nosotros. Posteriormente tuvimos otro maestro también, se llamaba don Justino Cortés. Después ya él fue en cuarto, en quinto y en sexto tuvimos al maestro A.G. Bautista. Tuve la pena de saber de la muerte de los dos, que ya vivieron hasta muy prolongada edad. Hace 2 o 3 años murieron los dos, ya sumamente viejecitos, y pues yo tuve la satisfacción y el gusto, un gusto muy relativo porque se trataba de su muerte, de que se acordaron de mí y me mandaron decir que estaban muy malos. Tuve el placer de todavía poder alcanzarlos, y lo mismo la maestra Ernestina Salinas, hija de don Miguel Salinas, el autor de una gramática formidable, muy completa de la lengua castellana. Así que la maestra Ernestina Salinas y estos dos maestros y muchos más, como la maestra Lazo, el maestro Carlos Pellicer, en fin, yo soy un producto nada más que de los maestros de aquella época. Tuve la fortuna de tener esa preparación desde primaria, y desde entonces nos lanzamos a la fantasía, a soñar, a ensoñar, y pues mis queridos maestros hablan por mí. Yo en realidad no soy más que un conducto. Maestro Ferriz, ¿cuándo fue la primera vez que usted habló del fenómeno OVNI en los medios de comunicación en México? Pues la primera vez
fue ya en radio, en XCX, allá por el año de 1947, casi inmediatamente después de las apariciones a Kenneth Arnold. Yo, junto con Pedro Estrada, productor, y yo como conductor, hicimos un programa que no se llamaba exactamente Un Mundo Nos Vigila, pero era un programa sobre el fenómeno. Y este programa se llamaba Los OVNIs, Objetos Voladores No Identificados, y se oía así como la aparición de Superman, decía es un pájaro, es un avión, no, dice es un ovni. Y fue una cosa realmente extraordinaria porque fue el primer programa que hubo en el mundo en radio. Y ya después, en principios de los 50, ya en televisión, tuve todavía el gusto de presentar a diversas personalidades del Centro Astronómico, el Instituto de Astronomía de México. Ahí en mi programa presenté al maestro don Joaquín Gallo, presenté a don Manuel Sandoval Vallarta, que fue discípulo de Einstein. En fin, tuvimos el placer de presentar a los notables de aquella época. Te estoy hablando de 1956, 57, cuando se muere Einstein. Don Manuel Sandoval Vallarta no daba entrevistas, y a mí me dio porque se sintió en la obligación por la muerte de Einstein, ya que él había sido uno de sus grandes discípulos, fue don Manuel Sandoval Vallarta, indudablemente el más grande de los matemáticos, de los físicos mexicanos, fue presidente de varios congresos mundiales de física, y don Manuel Sandoval Vallarta pues es una verdadera gloria para nuestro país. Maestro Ferriz, usted que es pionero de la ufología en México, ¿cree que la actitud de la gente ha cambiado una vez que el hombre ha llegado a la Luna? Y aún más, hay naves exploratorias terrestres viajando por todo nuestro sistema solar y universo. ¿Cree usted que eso sea un motivo de avance para la aceptación del fenómeno ovni como real? Indudablemente, yo creo que el trabajo de nosotros, los pioneros, el trabajo no solamente de mexicanos, sino en todo el mundo, pues abrió las puertas de este asunto. Ha habido algunos chequeos de opinión y pues la mayor parte de la gente ya piensa que el fenómeno ovni existe, que hay vida en otros mundos, y pues el viejo pensamiento griego de Metrododo de Samnos diciendo que es tan tonto pensar que no hay vida en otros mundos como tonto sería pensar que de un campo de trigo solamente una plantita puede tenerse una semilla de trigo. Así es que en realidad las cosas que pasaron en el proyecto espacial de los Estados Unidos, a la cabeza del cual estaba el varón alemán Werner von Braun, que fue quien hizo realmente que llegara el hombre a la Luna por haber convencido en primer lugar a sus antiguos enemigos, los norteamericanos, y luego convencer a los políticos para que pues soltaran 25,000 billones de dólares para poder ir a la Luna. Él no solamente hizo que los americanos llegaran a la Luna, sino que también puso al primer hombre en órbita de los Estados Unidos, el primer satélite en órbita de los Estados Unidos. En fin, convenció a los americanos, pero fue porque los rusos ya habían lanzado el Sputnik y ya habían puesto a Yuri Gagarin en órbita. Pero te voy a decir que cuando 1969, en el Apolo 13, vimos una cosa tan extraña ahí en Cabo Kennedy, que la vio Walter Cronkite, la vio todos los grandes comentaristas de la época, no solamente americanos, sino mexicanos, suramericanos, españoles, europeos, japoneses. Vimos con azoro una especie de resplandor, una especie de... es difícil describir, haz de cuenta un arco iris, pero en blanco y negro nada más, pero como un ojo que estaba viendo hacia la plataforma de lanzamiento, la plataforma 36A, estábamos en el sitio de prensa, en el press site, y de pronto se despliega esto en el aire,
pero una cosa como un holograma, es muy difícil de describir porque has visto esos anuncios que tenían unos reflectores para anunciar un estreno o una apertura de algún negocio o alguna obra de teatro, alguna película. Bueno, pues haz de cuenta que esos reflectores estuvieran iluminando una nube. Entonces, yo estaba con mi hijo Pedro Ferriz con un amigo de él, Octavio Orcasitas, mi operador Jesús García Torres y algunos otros colaboradores. Y entonces, de pronto estábamos en eso cuando se abrió otro ojo igual. Y posteriormente, tengo un recorte de Prensa Latina en donde varios días después dijeron que ese mismo día, esa misma hora, pero más al horizonte, sobre precisamente Cabo Kennedy, habían visto unos 2 resplandores y fue precisamente a la hora del lanzamiento, que eso corroboró lo que nosotros habíamos visto. Walter, yo mandé a mi hijo, que pues siempre ha hablado muy bien inglés, porque pues él no estudió en una escuela humilde como yo, sino que él estudió en un colegio americano, y pues claro que fue el esfuerzo de su madre y mío, ¿verdad?, de mandarlo a estas escuelas, igual que a mi hija Gabriela y a mi hija Marta Gilda, que ella es la directora de esta escuela, en donde estamos en parte de ella, y pues y mis nietos también, pero ellos ya les tocó otro México, ¿verdad? Yo soy hijo de un trabajador ferrocarrilero y de una maestra, y pues ellos no tenían, se acababa. El año que yo nací terminó la revolución, en 1921, Coahuila, en Piedras Negras. Fui a nacer a casa de mi abuelo porque la situación en la casa no era muy bonancible, ¿verdad? Muy bollante. Pero entonces mandé a mi hijo para que hablara con Walter Cronkite, porque yo sabía que estaba en uno de esos trailers enormes que estaban estacionados ahí. Era el tráiler de la NBC, de la CBS, y entonces estaba hablando por teléfono, hablando seguramente con las autoridades de la NASA, pero estaba, según me dijo mi hijo, estaba usando unas palabras de carretonero. ¿Qué cosa, qué diablos es esto que está aquí? Nadie puede saber cómo es posible que la NASA no sepa. Y al día siguiente, mi querido Carlos, ningún comentarista americano dijo nada. Así es que, como ves, es algo verdaderamente increíble, y yo sí lo dije en la transmisión, aguantando las burlas y unas burlas suaves, respetuosas de Miguelito Alemán y de Jacob. Maestro, ¿se puede considerar que hablar del fenómeno OVNI es debido a que nuevamente es un tema de moda? Pues no sé que si sea de moda o no sea de moda. Esto es un fenómeno muy serio, muy profundo. Es, ¿cómo te diré? Como cuando el hombre, allá en 1950, con Watson y Crick, descubre la doble hélice, el ácido desoxirribonucleico, lo descubre y se da cuenta que hay un mundo de información en el código genético de todo ser vivo. Nosotros hemos visto el fenómeno OVNI, pero no sabemos más. Sabemos que nos vigilan, que se aparecen, que se desaparecen, que parece como si nos estuvieran acostumbrando y no a verlos con naturalidad. Pero la gente, mira, por ejemplo, ahora fui a Ocotlán a dar una charla. Te juro que toda la gente había visto ovnis. Ocotlán, Jalisco. Maestro Ferriz, ¿cuál sería su recomendación para iniciar a los jóvenes en el estudio del tema OVNI y evitar que estos se dogmaticen o se fanaticen por lo fascinante del tema? Mira, yo lo que